Agradezco la atención de aquellos que se tomen el tiempo de ver este video, que es una respuesta sobre cómo se hace el texto crítico y cómo es que superamos al textus receptum por los nuevos textos críticos, en especial el Nestle Aland. Es una comparación de textus receptum con Nestle Aland para comprensión de cómo es que se hace el texto actual crítico. Para esto, yo invito a que podamos ver, primeramente, algo de historia. Creo que a veces hay que pelearse un poco con cómo uno quiere comunicar con la computadora. A veces uno no comunica bien sus ideas con la computadora. Uno no da a, a hacer lo que uno quiere de manera rápida. Bueno, pero creo que ya se ve. En cuanto a, quiero dejarles y mostrarles lo que es cuando se hace este tipo de textos en contra del actual texto crítico, en darle respuesta, darle importancia a la Biblia Reina Valera en contra de las nuevas traducciones de la Biblia, en que se dicen, estas Biblias están mal porque no tienen tal texto, porque se omitió tal texto, porque no se hizo esto, porque no está de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, que esa es la palabra de Dios. Bueno, para eso hay que conocer de dónde viene la Reina Valera. La Reina Valera viene de la traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina. Reina, Casiodoro de Reina. Reina Valera es de la Biblia de Reina. De Casiodoro de Reina, no es el que sea reina. En que él hace lo que se llama la Biblia del oso. Esta era en un español anterior, del español de la era, del siglo de oro, del español. Y en este siglo, donde está Casiodoro no, pero no solo Casiodoro Reina, iba a decir al autor de este Don Quijote, Cervantes de Saavedra, viene de ese español, nuestro español de la Biblia del oso, que aquí dice Tebar, Elohim, Jacob, Leolán, que es la palabra de Dios para siempre. Es lo que quiere comunicar Erasmo. Quiere comunicar la palabra de Dios eterna para nosotros. Es lo que no Erasmo, perdón, Casiodoro de Reina. Pero Casiodoro de Reina, como Martín Lutero, como buen evangélico, no hay más. Martín Lutero, que fue el padre de la Reforma, se basó para su misión en alguien que también pudo haber tenido, en especial el Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento en griego. En este sentido, la investigación de Erasmo de Rotterdam fue de la que se basó Casiodoro de Reina y también Martín Lutero. Nuestro Novum Instrumentum, o bien lo conocemos como el Textum Receptum. ¿Por qué dice Novum Testamentum, el texto recibido? Es el nuevo instrumento del texto recibido de la investigación que hizo Erasmo de Rotterdam, que él obtuvo su Nuevo Testamento de textos del siglo XII, que estaban propiamente en la tradición de los monasterios. Los monasterios se encargaban de copiar y transmitir el Nuevo Testamento que se daba para las iglesias de la antigüedad, del Renacimiento y del medievo. En este sentido, en esto se basa Erasmo de Rotterdam. Pero Erasmo de Rotterdam dice, pues bueno, yo encontré del siglo XII. Si encuentra mejores textos, estoy abierto. Ah, entonces me estás diciendo, Erasmo, que si yo tengo mejores textos, puedo usarlos. De hecho, Erasmo lo prefiere. Entonces, Erasmo nos deja la investigación de encontrar mejores textos. ¿Y qué mejores textos pudo haber encontrado Erasmo de Rotterdam? No, ya no Erasmo de Rotterdam.
sino aquellos que heredan la misión y visión de Erasmo de Rotterdam, que era un gran escritor, un gran escritor. Ya no dije de qué tantos textos. Lamentablemente uno no puede decir todo en un video que uno espera que sea pronto. En este video estoy mostrando que este es el texto contemporáneo, que le decimos texto crítico, de este momento de Nestlé Aland. Se basó en más investigaciones que se dan en siglos anteriormente, que culmina en nuestro texto crítico Nestlé Aland. El texto crítico Nestlé Aland se basa en papiros del siglo, que van desde el siglo III antes de Cristo hasta otros textos adicionales. Estos textos adicionales podemos verlos por acá. También tendría que ver con Oxirrinco. Otros más. Déjeme checo. De manera rápida, porque yo me acuerdo que aquí también decía incluso. Oh, perdón, está en alemán. Aquí está en inglés. Perdón, no está en español. No hay investigadores españoles que hayan aportado a este texto crítico. Se basa en textos bizantinos, en textos, dice, de tradición de revelación quiní, manuscritos de revelación de Andrea de Cesarea. Cuando es de Cesarea, comúnmente se refiere a parte de textos oxirrinco. De textos oxirrinco se cree que se basó incluso el texto Q, que se cree que el texto Q se basó en los 4 evangelios, que se cree en la contemporaneidad que no solamente, esto más por Gerd Theissen, que él tiene este tipo de aportación, de decir que sí, como la tradición nos dice, que Mateo, Marcos, y Lucas y Juan fueron autores de estos evangelios, pero al parecer, por causa de toda esta crítica textual, bueno, perdón, de toda esta lluvia textual, no olvídense de crítica, aquí todavía no se habla de crítica, estaría mal y sería un error, sería el peor de los absurdos decir, dijiste crítica, no, olvídense de la palabra crítica, de toda esta lluvia de ideas, de toda esta lluvia de textos que nos llega en el Nuevo Testamento, en que observamos que los 4 evangelios iban más allá, eran como anteriores, mejor dicho, posteriores, sino que eran una lluvia de ideas que al final se convergieron, en el caso de los evangelios, en 4 evangelios. Que Thyssen dice, bueno, esto fue para darle organización a las iglesias. Eso significa política eclesial, en su enfoque socio-retórico, porque tiene que decir, bueno, es un enfoque socio-retórico porque tiene que ver con la política. ¿Política qué tiene que ver? Porque muchos decimos, política, eso está mal, en la manera contemporánea. No, espérate, ¿qué es política? Organización social. Por eso dice, para la organización social, nosotros comunicamos las palabras de Jesús conforme a las logias que nos llegaron y lo dirigió, esto es para Thyssen, en un sentido de comprensión, de dirección de ideas, 4 personas leales a la tradición, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y llegan conforme a todo esto en una forma de arrojar la investigación. Decir, mira, la investigación nos dice esto. Hay transposición de idea, de textos, porque una parte como que dice otra parte, un texto dice de manera diferente, un texto lo omite, un texto lo escribe de otra manera, y encontramos que, por ejemplo, se inserta un texto, o una parte de un texto viene en otro lado, o viene de manera diferente, se arreglan de maneras distintas, en diferentes formas. Entonces, estamos arrojando lo que podemos llamar como un texto sugerido. Esto que ven aquí es mi texto sugerido. Nota, yo estoy estudiando ciencias bíblicas. Por el momento lo voy a aportar así.
Sin embargo, puede ser que haga un segundo video para corregir ciertas ideas que pueden estar equivocadas. Pero de esto, por ejemplo, cuando alguien ve lo que es la Biblia hebraica, de las investigaciones, está el texto masorético y textos diferentes en hebreo que tienen diferentes masoras, que son masoras, tradiciones, en que aún el propio judío dice, oye, yo encontré un texto en otra manera, en otra parte, en otro, en otra parte. Espérame tantito. Espero que sí se alcance a ver. Encontré, encontré como hicieron los judíos, en una sinagoga, encontré que un texto decía de manera diferente a otra sinagoga. En este sentido, a la hora de investigar el Nuevo Testamento decimos, oye, encontré que parece que un texto del siglo III no viene con el siglo IV y otros del siglo III sí vienen, otros de otro siglo vienen de manera diferente. Estamos aquí apuntándolo. Por ejemplo, aquí dice Evangelion Katamastayón, Evangelio según Mateo. Aquí decimos, oye, encontramos con el texto sugerido porque la mayoría de otros textos viene diferente, dice, libros genealogios, Jesucristo, Ius David, Ius Abraham. ¿Qué quiere decir? Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, no evangelio. Y decimos, oye, no dice eso, dice Evangelio según Mateo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora sí que es lo que decimos, oye, viene de manera diferente en otros textos, por lo que con base a todo esto, elaborando una crítica, ahora sí puedo decir una crítica, hacemos un texto sugerido. Ahora también esto lo contrastamos. Esto decimos en el caso del texto masorético, esto es, me parece que es la Masora Pardo. Esta es la Masora Pardo. Nada más que inspirados en los judíos decimos, bueno, esto es una parte en la que se basó el evangelista que viene en Génesis, otro viene en Lucas, viene en otras partes. Nota, tiene que ser porque estamos hablando de las genealogías de Jesús. Y en otras partes adicionales que pueden encontrarse en estos textos de la Biblia. Ahora bien, esto que estoy diciendo es una forma de cómputo. Esta forma de cómputo le podemos llamar, ujú, a veces uno tiene que encontrar donde tenía algo, permítanme, le podemos llamar a esa forma de cómputo que se hace por parte de las ciencias bíblicas, le llamamos no cómputo, le llamamos crítica, crítica como juicio. Y me dirás, ¿y por qué cómputo? Porque cuando decimos juicio, juicio inteligente, nótese, no es un juicio a lo bruto, no es un juicio a lo tonto, no es un juicio teológico, aunque al final sí tiene que ver con cierta teología, un juicio inteligente, un silogismo, diría Aristóteles. Un juicio inteligente es un silogismo que ha de basarse en premisas atómicas, piénsese como premisa atómica, a la información que es histórica, literaria, textual y filológica que se deposita en las Sagradas Escrituras, que me permite hacer este silogismo, que es a lo que llamamos crítica o bien cómputo, un método computacional que me permite obtener ideas en que estas ideas son propiamente mi texto sugerido, mi texto sugerido. Y me dirán, oye, ¿dónde puedo ver yo estas ideas? ¿Dónde puedo ver
esta información. Bueno, esta información está abierta a todos. En particular, hay quienes se dedican a poder divulgarlo. Por ejemplo, esta página web que se llama web, espejodelEvangelio.com, códice 020, observamos que nos está exponiendo los papiros de los cuales está basado nuestro texto crítico. No solamente eso, sino también códices. ¿Qué es un códice? Un códice es una forma tipo libro que se hizo ya desde poco antes del siglo I, en que gente de Grecia y también judeo-helenos depositaban sus ideas. En particular, los cristianos depositaron textos importantes como los en el Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, el Códice Besaa, que ustedes pueden verlo en la Universidad de Cambridge, en la página de la Universidad de Cambridge, si lo buscan un poquito, encontrarán el Códice Besaa, donde se ve incluso de mejor manera cómo está este Códice Besaa Cantabricensis, que lo encontró Besaa y se lo pasa a la Universidad de Cambridge. Es decir, oigan, encontré esto, ustedes investiguen, está medio raro. De hecho, aquí lo está diciendo, es un manuscrito bilingüe, griego-latín. Aquí encontramos este tipo de textos. No es un cómputo a lo loco. No es algo que se nos ocurrió de la manga. No lo es. Se hace una crítica que vamos a llamarle un cómputo. Se hace un cómputo. Y en los cómputos, en ocasiones incluso, estamos abiertos a la probabilidad de ruidos. Estamos abiertos y damos un método, una aproximación probabilística y computacional del asunto. Y esto es propiamente, también estar abiertos a nuevas formas de cómputo que permitan incluso mejorar nuestra aproximación a lo que quería decir un investigador antiguo. En ese sentido, yo invito a los científicos de ciencias duras, físicos, matemáticos, bioinformáticos, informáticos, ingenieros en sistemas, incluso, científicos de información, científicos de complejidad, a los complejólogos. Yo estoy queriendo usar herramientas de complejidad para lo que es este tipo de cómputo. Y esto es lo último de esta computación compleja, de la complejidad. Irse a lo que es el Quantum Machine Learning. Aquí no lo dice, pero también puede haber un Quantum Deep Learning, redes neuronales computacionales, aprendizaje automático computacional, cómputo cuántico que pueda ser aplicado en sí a lo que, conforme a nuestra lluvia de información, obtener una idea correcta, una idea que no nos lleve a la muerte, porque a veces lo simple nos lleva a la muerte. Yo quisiera recordar aquí un proverbio bíblico que dice, oh, simple, abandona tu simpleza. Creo que ese de Proverbios 1. A veces es lo que requiere hacer esta crítica bíblica, es abandonar la simpleza de la información y hacer una computación que nos ha de llevar a ideas correctas. No se omite lo espiritual, porque los teólogos critican que a la hora de hacer este tipo de cómputo, decir, es que nada más ellos ven, nada más lo materialista, nada, y omiten todo lo teológico, omiten a Dios. Un teólogo puede hacer, un ateo puede hacer esto. Claro que sí, claro que sí. Pero también es labor del traductor y del colegio de biblistas creyentes en decir, oye, sí, puede ser así, pero la interpretación con mayor computabilidad puede dar al creyente cierta información correcta.
porque a veces omitir cierta información e inspiración puede llevarme acá, me puede llevar a la muerte, puede hacerme hacer simpleza. A veces tengo que hacer, se tiene que hacer una especie de cómputo transdisciplinario, porque se tiene que decir que tiene que haber una transdisciplinariedad en la complejidad, de tal forma que dicho como creyente, podamos obtener lo que quería Martín Lutero, lo que quería también este Casiodoro de Reina, junto con Cipriano de Valera, en nuestras nuevas traducciones, poder comunicar lo que es la palabra de Dios. Así, esta palabra de Dios que estamos buscando comunicar por lo que es en sí la palabra de Dios, no tiende a ser como nosotros pensamos en la contemporaneidad. Para aquellos teólogos que critican el esfuerzo que se hace, yo les invito a leer este libro de David Berkot, Los primeros cristianos y sus escritos. ¿Por qué la iglesia moderna necesita escuchar a la iglesia primitiva? Tal vez, incluso por mucho que lo intentó Martín Lutero, Cipriano de Valera, que lo intentan algunos teólogos, no podemos conocer lo que dice en sí la palabra de Dios en su contexto y en su momento, porque no conocemos qué onda con su contexto. Les invito a leer este libro para poder comprender y para entender por qué uno no se encierra, por qué uno hace, diría con base a un judío historiador contemporáneo, Mario Saban, por qué uno hace un pardés y por qué uno no se encierra a la idea simple de lo que dice la escritura, sino que uno dice con base a lo que creían los primeros judeocristianos. A veces hay que pensar un poco complejo. ¿Por qué complejo? Porque al final, si Jesús no regresa, una tarea es llegar a la revelación de la palabra de Dios, llegar a esa plenitud de la revelación y no irse por lo simple. A veces lo simple es lo que nos hace pelear con la ciencia dura. Yo soy físico matemático, yo creo que los biólogos evolucionistas que sean creyentes, dirán, ¿a poco existe biólogo evolucionista creyente? Tal vez pocos de los que haya observan esto. Muchos cristianos piensan simple, pero se equivocan y nada más se dedican a condenarnos al infierno en lugar de pensar que a veces hay cosas que son más complejas de lo que tal vez pueden estar bien. Si queremos comunicar la palabra de Dios, con mayor razón, la palabra de Dios que nos comunicó Jesús es de esta manera. Me dirán, pero es que Jesús comunicaba a gente iletrada. Sí, pero porque ellos necesitaban educación. Por eso Jesús, aún de manera anacrónica, se llamó rabí, era maestro. Los apóstoles fueron maestros. Los profetas, Ágabo fue maestro. Pablo fue maestro. Para comprender a los maestros, hay que comprender esto, porque ellos buscaban que quienes estaban en esto vinieran por acá, por lo complejo, comunicar la palabra de Dios. Entonces, para comunicar la palabra de Dios, hay que irse por lo complejo en ocasiones. A los teólogos les invito a no pelearse con los científicos, ni con los científicos blandos, ni con los científicos duros, sino que ellos comprendan que están en esta complejidad, que a veces también hay que reconocerlo. Uno se encuentra en decir, oye, ¿cómo rayos? La revelación no requiere de complejidad, requiere de ese acercamiento de lo trascendental a lo humano. Para eso está el teólogo. Y el teólogo, sin pelearse, también debe de ser humilde
y de tomar de todo el trabajo que se hace en toda ciencia y decir, ah, mira, comunica esto, la Biblia, y puedo comunicar de mejor manera la revelación. La teología es para comunicar la revelación natural. La ciencia está para auxiliar. La filosofía, en su diálogo de respeto entre filósofo y teólogo, está para ayudarnos entre todos como seres humanos y comunicar cuál es la mejor idea de aquello que el teólogo dice Dios y su palabra. De aquello que uno, por ejemplo, como físico matemático, ¿no? Dicho en esta manera, creyente, que dice, quiero acercarme a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo cuando el teólogo se dedica a lo simple, en decir, es que piensa simple, cree lo que yo creo, y si tú no lo crees, te vas al infierno? Estás condenando, hermano. No, mejor vámonos, pese a lo complejo, a lo que sea lo correcto. Un científico siempre pregunta, como el filósofo, ¿por qué y qué? ¿Cómo? Y el ingeniero, ¿para qué? Si hay esta apertura entre todos, más los creyentes, podremos estar cercanos a la revelación. Y en ese sentido yo creo que todos queremos la recepción de la palabra de Dios.